Hola chicos, continuamos en la semana número 27. Para este tercer día, el área a trabajar será comunicación. La actividad se titula Planificamos el cuaderno de experiencias. La meta a lograr será elaborar un listado con las características de un cuaderno de experiencias que les ayude a registrar lo aprendido en su investigación. Empecemos. Hace unas semanas investigaron sobre el cuidado de la salud a partir del uso de fuentes confiables y tuvieron que leer cómo se crean las vacunas. En ese sentido, leyeron sobre el trabajo y aporte científico que realizaron Edward Jenner, Louis Pasteur y Robert Koch. ¿Se han puesto a pensar cómo registraban estos científicos sus hallazgos? ¿Cómo organizaban sus ideas de aquello que observaban o analizaban? ¿O dónde colocaban sus hipótesis, las acciones que realizaban, los resultados y sus conclusiones? En realidad, su actitud curiosa, paciente, metódica, estudiosa y rigurosa sobre la objetividad de sus hallazgos se plasmaba de distintas formas en sus cuadernitos. Aquí podemos observar las diferentes maneras que los científicos registraban acerca de sus investigaciones. En algunos casos escribían, en otros hacían dibujos. ¿Se dieron cuenta cómo cada científico anota sus ideas? Es posible que varíe en función al tipo de información que quieren registrar. Si miran las fechas en que ellos llegaron al mundo, estas datan del siglo XVIII. Es que los cuadernos de experiencia nos acompañan incluso desde mucho antes y se utilizan en distintos campos del saber y del ser, con el fin de explorar científicamente sobre esa materia u oficio. La estructura de los cuadernos de experiencia es libre. Sin embargo, con los años ha tomado una estructura básica. Ahora, ustedes han iniciado un camino de investigación y puede ser de gran ayuda usar un cuaderno de experiencias. Para saber más sobre los cuadernos de experiencias e iniciar su actividad de planificación y organización de sus ideas sobre el uso del mismo, se propone que lean el texto titulado Mi cuaderno de experiencias. Para realizar la lectura en este texto propuesto, presten atención a algunas secciones, la información e imágenes y piensen, ¿cuántas secciones tiene? ¿Qué hecho o situación presenta? ¿Qué información se me hace familiar? ¿Qué procedimientos podría desarrollar fácilmente? Anoten sus predicciones en su cuaderno. Veamos la información que contiene el texto, mi cuaderno de experiencia. Encontramos como parte inicial la pregunta, ¿qué es un cuaderno de experiencias? Un cuaderno de experiencias, también llamado cuaderno de campo o bitácora, es un cuaderno de apuntes en el que se registran todas las actividades realizadas durante el trabajo de indagación. Para su uso adecuado, es importante considerar el orden cronológico de las acciones realizadas durante la investigación. Puede contener apuntes diversos como datos,
resultados de las acciones llevadas a cabo, ideas sueltas o reflexiones, dibujos, esquemas, cuadros, comentarios, etc. Este cuaderno nos permitirá conocer la secuencia de acciones desarrolladas durante el proceso de investigación, de forma que podamos volver a realizarlo paso a paso de ser necesario. La siguiente pregunta que encontramos en este texto dice: ¿cómo hago un cuaderno de experiencias? Primero, arma un cuadernillo con hojas de reuso o, en todo caso, usen un cuaderno que haya quedado en desuso. Fórrenlo si es necesario y pongan en la tapa a modo de título cuaderno de experiencia o bitácora o, en todo caso, cuaderno de campo. Si quieren, coloquen su nombre. Ahora sigan los siguientes pasos. 1. Ponle un título a tu cuaderno de experiencias. Para esto, hagan la carátula de su cuaderno de experiencias. Luego, escriban un título atractivo que debe estar relacionado al tema que se está investigando. Por ejemplo, las plantas se marchitan. Coloquen la fecha y hora de inicio. Tengan en cuenta que cada vez que escriban deben colocar la fecha y hora de registro de aquí en adelante. Es importante que coloquen su nombre. Si quieren, pueden agregar un dibujo también. 2. Planteen el problema en una hoja. Bien, deben escribir el problema sobre el que van a investigar. Por ejemplo, ¿cómo saber qué necesita mi planta para que crezca sana? Esta pregunta te puede ayudar. ¿Cuál es el problema que vas a indagar? ¿O cuál es la pregunta investigable? Pueden escribir qué saben de ese problema y por qué les interesa investigarlo. 3. Planteen sus hipótesis en la siguiente hoja. La hipótesis es una suposición que se hace a partir de datos para iniciar una investigación. Es importante comprender el problema formulando preguntas para luego plantear las posibles soluciones o hipótesis. Por ejemplo, si le doy la cantidad de elementos que necesita mi planta, ella no morirá. Agreguen imágenes, dibujos o fotos u otros elementos que les ayuden a pensar en su hipótesis. Recuerden en qué circunstancias se ha muerto alguna plantita que tuvieron. 4. Elaboren su plan de acción en una hoja. El plan de acción es un conjunto de actividades que realizarán para resolver la pregunta sobre la que van a investigar. Con esas actividades podemos comprobar o descartar nuestras hipótesis utilizando evidencias y fuentes confiables. Por ejemplo, leer información confiable, investigar sobre los elementos que requiere la planta, sembrar una planta, observar una planta. Estas serían algunas de esas acciones o actividades dentro del plan de acción. Esta parte se desarrolla en el transcurso de la indagación. En el cuaderno pueden agregar párrafos, esquemas, dibujos, lista de acciones, según lo que vayan registrando en función a su plan de acción. Se sugiere que tengan un apartado especial para sus observaciones sobre la planta que sembrarán.
Recuerden poner la fecha y hora en cada anotación que hagan. 5. Hagan una lista de los materiales que necesitarán en la siguiente hoja. Es decir, describan qué necesitarán para hacer su indagación y cómo utilizarán cada material. Por ejemplo, una semilla, agua, tierra, vasija, etc. Pueden dibujarlos y explicar la función que cumplen. 6. Escriban algunas normas que establecerán en este periodo. Por ejemplo, ¿a qué hora observarán la planta de manera rutinaria para hacer anotaciones? ¿En qué horario registrarán lo investigado en el cuaderno de trabajo? ¿Qué harán cuando toquen la planta? Lavarse las manos, usar guantes, pinzas, etc. Coloquen estas normas a manera de lista en el cuaderno de experiencias. 7. Escriban la conclusión o conclusiones. Esto es al final de todo el proceso. Por eso es muy importante organizar el cuaderno de experiencias para que día a día ustedes ejecuten el plan de acción y cuando lo concluyan puedan preguntarse, ¿los datos que recogí apoyan mi hipótesis? La respuesta a esta pregunta les llevará a una conclusión final sobre la experiencia de indagación. También pueden escribir en el cuaderno de experiencias lo que creen que hicieron bien o en qué se equivocaron y cómo lo corrigieron. Además de escribir de qué manera influyeron en el resultado sus aciertos o errores. Por lo tanto, deben asegurarse que en su cuaderno de experiencias haya una hoja para su carátula, título y hora en el que se va a iniciar a usar, una hoja para colocar el problema de investigación, otra para la hipótesis, otra hoja para escribir el plan de acción, otra para la lista de materiales, otra hoja para escribir las normas a seguir a modo de cronograma y una hoja para escribir las conclusiones. Muy bien, ahora corresponde planificar. Luego de haber leído el texto, mi cuaderno de experiencias, ya ustedes conocen las características y el paso a paso en su elaboración. Así que completen esta ficha de planificación. Las preguntas son, ¿para qué van a usar el cuaderno de experiencias? ¿A quién está dirigido? ¿De qué tratará el cuaderno de experiencias? ¿Cómo será el lenguaje que emplearán en el cuaderno de experiencias? ¿Qué material necesitan para armarlo? ¿Qué nombre le pondrán a su cuaderno de experiencias? Recuerden ir anotando estas ideas que van a servir mucho al momento de elaborar su propio cuaderno de experiencias. Ahora a organizar nuestras ideas. Después de haber leído las secciones o partes que tiene un cuaderno de experiencias, decidamos qué contendrá nuestro propio cuaderno. Para esto realicen los siguientes pasos. Paso 1. Elaboren un organizador visual que presente las partes de un cuaderno de experiencias. Paso 2. Identifiquen qué información ya tienen registrada que pueda ir en las partes mencionadas de su organizador visual. Paso 3. Completen el organizador visual. Plan de acciones, materiales, normas. Pueden colocar esas ideas o frases a manera de una lista. Ahora sí, tomando en cuenta lo colocado en el organizador visual que elaboraron,
organicen el cuaderno de experiencias de una manera creativa. En los días anteriores, ustedes ya definieron la pregunta problemática o la pregunta de investigación, la hipótesis y posiblemente también tengan en mente algunas acciones. Organicen lo que resta en el cuaderno de experiencias y registren la información diariamente según el plan de acciones, utilizando los materiales mencionados y respetando las reglas planteadas. ¿Ya tienen su cuaderno de experiencias organizado? Revísenlo utilizando la lista de cotejo que se les propone para hoy y reajusten la planificación y organización de las ideas del cuaderno de experiencias. Aquí les muestro la lista de cotejo. Tiene 7 criterios en los cuales ustedes irán determinando si han cumplido con el criterio o por ahí les falta algún detalle. El primer criterio dice: ¿tu cuaderno de experiencias tiene suficientes hojas para hacer anotaciones en estas 2 semanas? ¿La carátula contiene los datos importantes? ¿Tu cuaderno de experiencias está debidamente organizado por secciones identificables en la siguiente secuencia: problemas, hipótesis, plan de acción, materiales, normas y conclusión? ¿Tu cuaderno de experiencias cuenta con suficientes hojas para anotar lo que vas a realizar según tu plan de acciones? Cada hoja de registro cuenta con un espacio para colocar la fecha y hora de registro de la información. Tu plan de acción incluye búsqueda de información en fuentes confiables y experimentación a partir de la observación de la planta que sembrarás. Y finalmente, tu plan de acción considera la inclusión de párrafos, organizadores, listas de indicaciones o datos, dibujos, fotos u otras evidencias. Muy bien, con esta lista de cotejo entonces ustedes pueden reestructurar su planificación si fuese necesario. Luego de aplicar esta lista de cotejo, elaboren una lista con las características que posee un cuaderno de experiencias. Apóyese en el texto que se ha leído y también en los criterios de la lista de cotejo. Y como todos los días, se recomienda reunirse en familia para mostrarles la planificación, en este caso, del cuaderno de experiencias. Comenten sobre sus secciones y características y pregúntenles qué otros detalles agregarían a la planificación para mejorarla. Evalúen la pertinencia de las recomendaciones que reciben para mejorar su planificación. Y luego continúan con la reflexión de cada día. Para esto responden: ¿logré identificar las secciones que leí del cuaderno de experiencias? ¿Qué sabía sobre la planificación de un cuaderno de experiencias? ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la redacción de un cuaderno de experiencias? ¿Qué me falta por aprender?